Es un gusto saludarles desde acá de Guatemala. Vamos a iniciar con la disertación de esta ponencia. Nuestro agradecimiento especial a cada uno de los hermanos de los diferentes países que hoy son parte importante de esta ponencia. Soy Marco Antonio del Cid Flores, doctor en educación, doctor en investigación social, con 2 postdoctorados de acá de Guatemala, profesor durante poquito más de 30 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en universidades privadas del país. Y vamos a hablar de la educación virtual ante la emergencia mundial. Trataré de no hablar de la pandemia, pero entiendo que es un factor determinante para que se propicien esos cambios dentro de la educación en cada uno de los países. Todas las instituciones hacen sus grandes esfuerzos para tratar de incorporarse en una forma dinámica a la educación a distancia. Cuando viene y se da esta emergencia a nivel mundial, los gobiernos disminuyeron las restricciones normativas que limitaban la educación mediada por las TICs y por las TACs, permitiendo oportunidades de estudio más flexibles de forma sincrónica. Este modelo sincrónico es un modelo de oferta comercial que definitivamente se ajustó en forma rápida a través de servicios de videoconferencias por Internet y que mantuvo las bases de la lógica presencial tradicional en términos de horario, cursos y docentes. Hago la aclaración, bajo esas características no podemos hablar de una educación híbrida. Ese modelo educativo apoyado en clases a través de Internet, casi igual a la dinámica presencial, se conformó como el paradigma de continuidad educativa de la educación de emergencia que se gestó con la parálisis de la educación presencial. El modelo ya descrito de educación a distancia y educación virtual se apoyó en diversas plataformas. Dentro de las plataformas más utilizadas podemos hablar de LMS, podemos hablar de Zoom, podemos hablar también de Google Meet, con diferentes aplicaciones virtuales para almacenar la información. Dentro de ellas, Google Classroom, Blackboard, y en el caso específico de acá de nosotros en Guatemala, el sistema RAD de la Universidad de San Carlos. Entonces, se apoyó en plataformas en una dinámica educativa asincrónica de tipo LMS, y tanto Moodle de fuente abierta como Blackboard de fuente propietaria se construyeron en los mayores prestadores de estos servicios virtuales. Ese nuevo modelo de educación a distancia que funciona como una educación presencial en red y por ende sincrónica y con las mismas restricciones de la educación presencial, o como también podemos decir en algunos casos, muy pocos pero sí existentes, de educación híbrida, así como en otros casos también actividades netamente presenciales para algunas áreas y profesiones universitarias muy específicas que no pudieron o no pueden aún estar en un 100% bajo un sistema virtual de aprendizaje. Pues ahí surge el planteamiento de actividades asincrónicas de apoyo, y ahí es donde entra como un factor determinante la capacidad, la competencia del facilitador en cada uno de los niveles. En este caso,
a través de un campus virtual o a través de una plataforma LMS que permita el recurso, el acceso a recursos de aprendizaje, a procesos de evaluación automatizados, a actividades tutoriales y colaborativas u otras prestaciones más sofisticadas que las que se han mencionado. Con estas dinámicas, más que hablar de una sustitución de un modelo presencial por un modelo híbrido, lo que se ha producido es una diferenciación de modelos de aprendizaje, de una educación a distancia, pero donde el factor sincrónico en forma virtual permite que se incorporen más prestaciones, más términos de acceso, así como más eficiencia en el proceso de aprendizaje. Al estar preparando esta ponencia, leía sobre la forma en que Zoom incrementó sus servicios. Prácticamente se generalizó, podríamos decir, a nivel mundial, con aquella pequeña limitante de solo 40 minutos gratis, o la otra limitante también de no más de 40 personas bajo un servicio gratis, que fue, podemos decir, la forma en que fue adoptado por la mayor parte de instituciones educativas que no estaban preparadas para esto. Con la generalización de Zoom, nos encontramos en un cambio en la dinámica de la educación presencial y a distancia. Podemos decir que es una transformación sustancial y no solamente un simple ajuste en las dinámicas educativas futuras. La educación a distancia era, por lo general, asincrónica. O sea que estudiantes y docentes regularmente no tenían una interacción a la vez ni en tiempo ni en lugar. Por ello, se tendía a complementar con múltiples tutorías o encuentros presenciales en muchos casos. Particularmente, a mí me tocó de esa forma. Yo soy profesor de cursos de área científica, ejemplo, química, matemática, física, estadística. Y donde mayor inconveniente tuve fue en el curso de química, porque una de las grandes competencias del curso de química precisamente es el desarrollo de los laboratorios. Y tuvimos que arriesgar, bien o mal, podemos decir, a convocar a pequeños grupos de estudiantes, tratando de guardar las normas de bioseguridad elementales, pero aún así creo hoy de que se pueden sustituir incluso las prácticas de laboratorio, pero eso ya es a través de la experiencia del tiempo, ¿verdad?, del desarrollo de las actividades. Entonces, se tendía a complementar con tutorías o encuentros presenciales en muchos casos. Estas eran actividades que implicaban una interacción, o sea, una relación sincrónica en tiempo y lugar. A diferencia, se puede decir que hemos pasado a una interacción sincrónica, o sea, en el mismo tiempo, pero no en el mismo lugar, al estar mediados por el Internet. Cuando viene y se da este cambio de la educación presencial a la educación virtual, el primer paradigma a romper es el paradigma de la no importancia del teletrabajo, porque hoy el teletrabajo es la base de los países, no solo de la educación, sino en el comercio, en la industria, en la banca, en todo. Estamos hablando del teletrabajo. Pero hablando exclusivamente de educación, viene y surge el nuevo trabajo docente. La educación a distancia es una parte del desarrollo del teletrabajo. En el actual contexto se está expandiendo y esto va a favorecer el desarrollo de la educación híbrida.
Me permito aclarar acá que la educación híbrida no es como se está interpretando a niveles de pregrado en los ministerios de educación de los diferentes países, en donde llaman educación híbrida a recibir unos días clases virtuales y otros días asistir al establecimiento educativo en pequeños grupos llamados burbujas. Eso es diferente. Ahí no estamos hablando de híbrido, ahí estaríamos hablando de un semipresencial, que es distinto, o en algún momento bajo la primera concepción que se tenía del B-Learning, que fue como yo me formé precisamente en el doctorado. Entonces, la educación a distancia es una parte del desarrollo del teletrabajo que en el actual contexto se está expandiendo y favorecerá también el desarrollo de la educación híbrida, que refiere no solo al tiempo y lugar del estudiante, sino también del docente, el facilitador, el mediador, el orientador, que deja de estar inserto en una infraestructura institucional para constituirse en un nodo de Internet desde cualquier lugar en donde se encuentre. La nueva educación híbrida. Los avances de las tecnologías digitales, que por cierto en el año 2020-2021 han sido notables, donde se han planteado escenarios de mayor interacción e incluso podríamos decir una plena representación de la realidad o una realidad aumentada o simulada que brinda múltiples oportunidades a los procesos de aprendizaje. Cuando se logra esa convergencia de texto, imagen y sonido, junto a la programación, no solo permitió el desarrollo de multimedia, sino también del aprendizaje en las nubes, que permite concebir nuevos roles en aquellos ambientes de aprendizaje, tanto en red como en aulas virtuales, y con ellos también nuevas y mejores interacciones educativas. La utilización de videos, el desarrollo de clases sincrónicas, los laboratorios informáticos y vinculados también a la nube, el uso de aulas invertidas y muchas otras formas didácticas o de recursos de aprendizaje que permiten hoy mayores niveles de flexibilidad, mejores niveles de atención y mayores niveles de colaboración. A pesar de eso, la educación híbrida tiene algunas limitaciones o nos hemos enfrentado ante algunas limitaciones. Una de esas limitaciones es la falta de equipo por parte de algunos facilitadores y de una muy buena parte también de estudiantes. El acceso a Internet es algo bastante complicado. Los horarios a los cuales se programan las sesiones, estoy hablando de las sesiones sincrónicas en este momento. Por ejemplo, yo vivo acá en una región de Guatemala donde llueve bastante, con mucha tempestad, y por ahí los mensajitos de los estudiantes: doctor, se fue la energía eléctrica en mi casa, doctor, no hay conectividad de internet, así mensajes que ellos envían. Se apagó mi computadora. Y la disrupción digital creó múltiples brechas sociales y debilidades del desarrollo digital, y el diferenciado nivel de acceso y uso se conformó como derivación de las brechas digitales entre diversos sectores y regiones. Esta debilidad en el desarrollo digital de la región se manifiesta de muchas formas, tales como las limitaciones para poder realizar el teletrabajo y también el desconocimiento para orientar y participar en un proceso de educación virtual. Por ello,
A pesar de estar insertos en una enorme disrupción digital a escala mundial, donde existen nuevos sectores de producción, mayor intercambio, mayor consumo, así como nuevas formas de organizar la vida social y sin duda también la vida laboral o la educativa, la región tiene un débil desarrollo digital con una supeditación y dependencia o formas de producción. El concepto de educación híbrida se estructura como una combinación de modalidades en función de los objetivos o las competencias del aprendizaje. Individualmente, cada una de las modalidades va a aportar conocimientos o destrezas, pero será a través de una articulación adecuada donde se pueden adquirir las competencias que se establezcan variando la incidencia de cada modalidad en función de las competencias esperadas, tanto como se aprecia en un esquema de planificación que presentaré al final de esta ponencia con el respectivo link de donde fue tomada la misma. Pues acá nos adelantamos un poquito y presentamos esa planificación. Bueno, ¿qué modalidades podemos tener para una educación híbrida? Actividades presenciales con participación de los docentes prácticos. Aquí hago aclaración, un nuevo concepto de presencialidad. No una presencialidad como la que les describí al inicio, un laboratorio de química, sino también se puede dirigir desde casa, se pueden dar tutorías personales, se pueden establecer simulaciones, se pueden desarrollar demostraciones de método, dar a conocer ahí en forma de porcentaje el tiempo que se invierta en esa modalidad, cuáles son los objetivos. Hay que tener la visión general del curso, el desarrollo de presentaciones personales, el tiempo también para poder resolver dudas y que los estudiantes puedan con mucha confianza con el curso que se está desarrollando. Otra modalidad, actividades sincrónicas de los docentes o asistentes. Esto a través de videoconferencias, a través de la transferencia de análisis, a través del estudio de enfoques. También está la utilización de la plataforma LMS con su porcentaje de tiempo, las lecturas, el trabajo en plataforma, actividades colaborativas. Acá les puedo hablar también de lo que son las lecturas previas al desarrollo de una clase determinada, que es muy importante. Se presenta un ejemplo donde se asigna un tema, los estudiantes se presentan virtualmente a una biblioteca, precisamente el profesor puede asistir virtualmente a esa biblioteca en un tiempo sincrónico acordado. Juntos pueden leer o interpretar algunos documentos y después desarrollar la clase. Yo tengo una técnica particular que se llama las preguntas exploratorias. Esa técnica particular que se puede implementar muy bien para plataforma LMS consiste en que, teniendo planificado el tema, se hace llegar a los estudiantes unas 2 a 5 preguntas exploratorias para que ellos las desarrollen. Luego se conforman equipos de no más de 5 personas para que compartan sus experiencias con base en esas preguntas exploratorias.
y finalmente entre los 5 estructuran un ensayo. Y les quiero manifestar que a lo largo del tiempo he encontrado riqueza intelectual en esos documentos que ellos elaboran. También está el laboratorio informático con su porcentaje de tiempo que permite la realización de tareas prácticas con uso de software o simuladores, las plataformas MOOCs, cursos masivos abiertos y a distancia, las actividades presenciales sin participación docente y otras. Acá está precisamente el link de donde tomé esa referencia. De acuerdo a su propia experiencia profesional, usted podría descartar algunas de estas que se están mencionando e incluir otras que le sean funcionales. La educación híbrida es un método de aprendizaje basado en tecnologías educativas ligadas a Internet. En este tipo de aprendizaje de educación híbrida, tanto los facilitadores como los participantes se benefician de un aprendizaje mixto que se va a dar en forma síncrona, en forma asíncrona, pero no presencial, lo que permite llegar a cualquier persona con acceso a Internet. La modalidad de aprendizaje híbrido, la educación híbrida, combina lo mejor de la formación online con lo más valioso de la formación presencial. Como parte de sus ventajas, vamos a decir que tiene flexibilidad, conciliación, hay ahorro de costos, mayor autonomía en el aprendizaje, se puede tener acceso directo a profesores de prestigio, no importa en qué lugar se encuentren. Pero lo cierto es que la formación presencial también tiene puntos fuertes. Por ejemplo, la cercanía con el profesor. Después de 19 meses, 20 meses de pandemia acá en Guatemala, 19 meses, yo quiero decirles de que sí se puede establecer esa cercanía, sí se pueden generar esos foros virtuales, sí se puede hacer que el estudiante no sienta que está atrás de un teléfono o de una computadora, sino que tiene ahí enfrente a sus compañeros y enfrente al facilitador del proceso. Ambiente que facilita el aprendizaje, esto es muy importante. Las relaciones sociales que surgen en el aula. Así que si nosotros realmente unimos la parte online con la presencial y generamos un ambiente de aprendizaje adecuado, yo creo que el futuro está cambiando para la educación a nivel mundial, que será muy difícil, y como lo veremos en una de las conclusiones, regresar al sistema tradicional de masificación de la educación presencial que se ha tenido a lo largo de los años. En los últimos meses, escuelas, colegios, universidades han trasladado la enseñanza tradicional al entorno virtual. Insisto, eso no es educación híbrida, sino ahí estaríamos hablando de una educación a distancia, de emergencia. La educación híbrida implica más, implica un diseño específico del itinerario que aproveche las ventajas de las dos vertientes, online y presencial. Y aquí es donde me atrevería a utilizar un nuevo concepto. Se tiene que hacer un diseño educativo instruccional diferente al que estamos utilizando. Entonces, vamos a hablar de 7 modelos de educación híbrida que ya se están aplicando según el BLU. Primero, la rotación de estaciones.
Segundo, la rotación de laboratorio. 3, la rotación individual. 4, la clase invertida. 5, flex. 6, a la carta. 7, el modelo virtual enriquecido. Están esas 7 opciones, esas 7 aplicaciones. La educación híbrida presenta algunos retos. Para que la educación híbrida funcione, es necesario reducir la brecha digital entre el facilitador y los participantes. Y este rompimiento de esta brecha no debe ser solo en el acceso a las herramientas, sino también en las capacidades digitales. La Unión Europea tiene claro que saber moverse en el mundo digital es imprescindible en este momento y establece 21 competencias digitales que todos deberíamos tener. Entendemos muy bien que son difíciles los procesos de selección y admisión a los diferentes establecimientos educativos, pero se tiene que buscar algún medio para propiciar ese proceso de selección y admisión con base en el manejo de estas 21 competencias digitales. En el contexto actual, la educación híbrida supone dar continuidad al trabajo online que millones de facilitadores y estudiantes en todo el mundo llevan realizando como consecuencia del cierre presencial de las instituciones educativas. El resultado es una formación más personalizada y flexible que el sistema tradicional, lo que implica estudiantes más motivados y por tanto con mejores resultados académicos. Entonces, aquí en la fuente que estábamos investigando para poder tomar aspectos en esta ponencia, decía, la educación híbrida no es un Frankenstein. La educación híbrida, diría yo, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque ahora la educación híbrida nos permite ya no solo pensar en aspectos síncronos. Ahora las clases, si le queremos llamar así, las sesiones de aprendizaje, quedan grabadas y se pueden generar estrategias de aprendizaje también para aquellos que presencialmente no están en una sesión síncrona. Aparte de eso, el tiempo de movilización, los gastos que implica movilizarse de un lugar a otro. Entonces son ventajas del sistema híbrido. La virtualidad impuesta forzosamente se ha ubicado en el centro del modus operandi de las universidades y podemos decir de todas las instituciones que se dedican a la educación superior. Ese encierro forzoso y la distancia social permitieron poner en práctica una combinación virtuosa de la educación presencial y de la educación virtual. Llegamos a las conclusiones. El modelo de educación híbrida permite un uso más eficiente de la infraestructura. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura educativa, pero mucho más importante, el otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a la medida de su proceso de aprendizaje. Claro, tienen que existir normas, tiene que existir un contrato de aprendizaje que fije realmente las mejores relaciones de convivencia y las normas mínimas a seguir en el proceso de aprendizaje. De lo contrario, también se vuelve un desorden.
También el profesorado se ve beneficiado con este nuevo enfoque de la docencia y de la investigación. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo uso de recursos digitales, de recursos virtuales que obtiene de Internet y los puede utilizar en beneficio del proceso de aprendizaje. La educación presencial de masas organizada en aulas, instituciones y con profesores trabajando en un sistema reglamentado y seriado fue un avance en su momento frente a la educación tutorial que antes era para las élites y para aquellas universidades con sus escalas, organización, estructura de costos y niveles de aprendizaje mostraron mejores resultados frente a la educación presencial. El nuevo modelo híbrido, con sus componentes sincrónicos y asincrónicos digitales, incluso cambia poco el rol del facilitador y refuerza su importancia como articulador de lo sincrónico y lo asincrónico en la red. Este nuevo modelo de educación híbrida no es algo intermedio entre tecnología y presencialidad, entre máquinas y hombres, sino que consiste en una dinámica virtual que podrá ser tanto presencial como a distancia, pero aprovechando los entornos digitales de aprendizaje y que permita responder a nuevas demandas y accesos más flexibles. La accesibilidad es la condición necesaria para insertarse en la educación híbrida. Va a permitir también alcanzar una variedad creciente de bienes y servicios, una creciente variedad de oportunidades de formación desde amplias zonas y de diversidad de ofertas de alcance a la información pública y sin duda también al trabajo. Gracias por su atención. Espero que esta ponencia satisfaga sus intereses académicos.